Eric Troconis y Scarlett Mercado para presentar el libro El Museo de los Infortunios. Sin más preámbulo, cedemos la palabra a los invitados. Gracias. Sí, 1, 2, 3. Hola a todos, muy buenas tardes. Es un placer para mí estar el día de hoy aquí presentando el libro de Francisco. El Museo de los Infortunios es un libro que reúne no solo infortunios, sino muchísimas más cosas. Reúne historia, reúne literatura, reúne una cantidad de autores asombrosos, entre ellos un tal Jorge Luis Borges, que le encanta a Francisco. Incluye años de pensamiento, de crítica, de reflexión y también muchos meses de trabajo. El libro que presentamos hoy es realmente motivo de fiesta porque tenemos ante nosotros una de dos cosas. Hoy, a lo largo de los siguientes 50 minutos, intentaremos dilucidar con ustedes si este es un libro con forma de museo o un museo con forma de libro. Le haremos la pregunta a Francisco, pero después esperaremos que ustedes, ya conociendo el libro, ya habiéndolo leído, también den su propia opinión. No quiero hacer más uso de la palabra por el momento, antes de empezar con toda la batería de preguntas que tengo yo para Francisco. Solamente quiero comenzar por decir que tenemos, por supuesto, a Scarlett Mercado, editora del libro, directora de Nocturlabio Ediciones, y también a su autor. Pero Francisco el día de hoy nos acompaña como director del Museo de los Infortunios, curador del Museo de los Infortunios, cajero de la tienda del Museo de los Infortunios, como tesorero, como secretario general, como tantos cargos que hay ahí en este museo. Y si lo digo es porque de verdad Francisco se multiplicó, es muchísimas personas y él mismo aparece dentro del libro con todas estas funciones. Así que Fran, felicidades por este libro, realmente es motivo de júbilo. Yo estoy muy contento de estar aquí en la Feria Nacional del Libro de León contigo. Y cuéntanos un poquito más del libro y me encantaría que para ir agarrando sabor, porque la literatura se paladea, podamos leer entre los tres alguno de estos textos. Bueno, gracias Elic por tremendo recibimiento, gracias Carles por estar aquí. Sí, yo lo voy a adelantar, este es un libro con forma de museo. Lo que ustedes podrán encontrar aquí, en pocas palabras, es una serie de cuentos que tienen que ver con piezas museográficas. Entonces hay cuentos que tienen que ver, por ejemplo, con pinturas, cuentos que tienen que ver con esculturas, cuentos que tienen que ver con documentos históricos, cuentos que son una exposición temporal por sí misma, pero eso sí, todo girando entre la realidad y la ficción, con personajes que a veces son reales, que a veces son ficticios y que justamente en este ratito pues, nos daremos la tarea de conocerlos mayormente. Ahora, este es un libro de cuentos cuyo uno de sus principales protagonistas o temas es el tiempo. Y me gustaría abrir, si me lo permiten, Lick, Scarlett, justo con una reflexión sobre el tiempo, que inaugura una de las salas del Museo de los Infortunios. Curiosamente inaugura la exposición temporal, ya por nombre Defensa del Momento como unidad de medida de tiempo. Y me haces el honor de abrir el link, por favor. Página. Dice: Defensa del momento como unidad de medida del tiempo. Sostengo firmemente que el tiempo es protagonista de la vida. Su misma existencia es contradictoria y complicada. Basta con recordar que Momo, obra filosófica de grandísima importancia, lo describe como misterioso y cotidiano, común pero desconocido. Resultaría no solo ocioso, sino también inútil que esta exposición tenga como resultado una definición del tiempo, pues brillantes pensadores lo han intentado, fracasando rotundamente. ¿Qué podría esperarme a mí? Y si la misma existencia del tiempo es un grandísimo signo de interrogación, ¿qué puedo decir de su medición? Hasta los mismísimos santos se han rendido perplejos ante su complejidad, como el propio San Agustín, que señala desolado en sus confesiones: mido el tiempo, lo sé, pero ni mido el futuro, que aún no es, ni mido el presente, que no se extiende por ningún espacio, ni mido el pretérito, que ya no existe. ¿Qué es, pues, lo que mido? Leo esta cita y me aflijo, ya que después de tanta confusión,
Él terminó por entregar la dura a Dios, que hasta la fecha no ha tenido a bien responder. Lo que sí puedo hacer, sin embargo, es proponer una nueva forma de medir el tiempo, porque ha quedado claro que en el sistema horas, minutos, segundos, resulta insuficiente ante la gran variedad de casos. ¿Cómo medir con la misma vara una jornada laboral y un día con la persona que más amas? ¿En qué cabeza cabe que un abrazo tiene la misma duración cuando se saluda a alguien que cuando le damos como pésame? El minuto no puede medir emociones y estas son quizá la razón por la que este mundo sigue girando. Me honro al proponer una nueva unidad de medida, el momento, porque un momento puede describir mayor intensidad que un minuto. Para muestra, la siguiente pregunta. Querido asistente, ¿recuerda con exactitud qué hora era cuando dio su último beso? Ahora le pregunto, ¿recuerda usted qué sintió en ese momento? Base su respuesta, hallada en su piel y en su corazón, para que apoye esta iniciativa. Si todo lo anterior no ha sido suficiente, en la siguiente exposición que el Museo de los Infortunios tiene para usted, encontrará otros ejemplos que pueden ser de utilidad. Algunos son decisiones, otros más oportunidades, pero siempre son tiempo, siempre son momentos. Espero que terminen de convencerlo. Sigamos creando vida a través de momentos. Francisco Carrillo Alfaro, el curador. Gracias, Fran. Pues este es solo eso, un pedacitito de lo que encontraremos en el Museo de los Infortunios, una recopilación de obras. Hay una sección entera que tendrá pinturas, una sección entera que tendrá esculturas, y no les digo que tienen las demás secciones, eso mejor lo averiguan ustedes, pero en este lugar, con forma de museo, iremos siendo nosotros como espectadores de distintas salas, para conocer sus piezas y para nosotros mismos tejer las relaciones entre ellos. A mí me gustaría, Fran, que nos contaras más sobre cómo fue hacer este libro, porque de pronto los lectores tenemos la idea de que los libros se escriben rápido, salen más o menos de forma veloz, y que un día se nos ocurre la idea y un mes después ya está listo. ¿Cómo fue para ti hacer este libro? ¿Cómo empiezan sus primeros textos y cuándo cobran forma de proyecto? Este libro toma existencia en la pandemia por COVID-19. Yo estaba enclaustrado en mi hogar, tomando clases en línea que en realidad eran sumamente complicadas, y encontré un escape en la literatura y comencé a escribir. Y una vez que comencé a escribir, lo llevé, digamos, al terreno, pues digamos que de las historias. Entonces hay algunos cuentos, como por ejemplo, ¿Quieres saber lo que es una tormenta? O Un momento en Versalles, que salieron a partir de esta pandemia, y que después me di cuenta que en realidad estos cuentos tenían dos muy principales coincidencias. Una de las coincidencias era que las historias eran o terminaban en desgracias o en infortunios, o tenían finales tristes, o tenían finales nostálgicos, o hacían finales entrañables, pues, al pasado. La otra es que el protagonista o la médula principal de la historia era algo que perfectamente se podía encontrar en un museo. Una escultura, o una pintura, o un pequeño documento, etcétera, etcétera. Y así fue cuando después de 1 año o 2 años de pandemia, me lancé ahora a escribir cuentos cuya intención cumpliera con estos dos estándares. Si bien al principio fue una casualidad, poco a poco fui armando el museo, con pinturas, con esculturas, con documentos históricos. Había veces en las que un solo cuento entraba en ambas. Era sumamente a veces complicado encasillarlos, pero finalmente los cuentos terminaron armando este museo tan bonito que el día de hoy presentamos para ustedes con mucha emoción aquí en FENAL. Porque esto es quizá curioso, paradójico, porque cuando uno va al Museo Nacional de Antropología espera encontrar cosas que admire quizá por su belleza, ¿no? El Museo Nacional de Arte, a tantos museos que quizá conocemos. Y tener aquí un Museo de los Infortunios, uno dice, uy, doy el primer paso o mejor me lo reservo para otro momento. Y sin embargo son textos que nos llenan por su fuerza, por sus personajes, algunos de ellos situados en un contexto histórico específico. Yo quisiera ahora preguntarle a Scarlett como editora, ¿cuál fue el proceso de editar esto? ¿Cuáles fueron sus retos, sus complejidades?
y también sus momentos más bellos. Gracias. Bueno, cuando el manuscrito llegó a manos, primero a mis manos y después a manos del equipo editorial, creo que el reto más grande era hacer de este no solo un libro, sino hacer realmente el lugar en donde estas historias habitaron. Fue para mí complejísimo porque yo decía, ¿en qué género, en qué categoría lo catalogo? Aquí vamos a encontrar no solo cuentos en su estructura más clásica, sino también minificciones, anécdotas, cosas autobiográficas. ¿Cómo transporto esto a un lugar? Y gran parte de ese trabajo, lo tengo que decir aquí, aunque ella no puede estar con nosotros, es de Erika Ramírez. Porque Erika, cuando le enseñamos este texto, pues vamos a crear la atmósfera de un museo. Vamos no solo a expresarlo en el texto, sino desde el diseño, crear cosas como el mapa, donde tú puedes encontrar cada sala y además baño, además la tienda. Y además vamos a darle vida a estos objetos. Creo que lo más importante para este libro, como editorial, es crear una experiencia de lectura. Que no solamente se quede el texto y las emociones que nos transmite Francisco como autor, sino que además sea un complemento vivo para que a la larga el lector vaya diciendo, puedes coger esta pintura, puedes coger este objeto, esta escultura y este documento, sino que vaya él eligiendo qué infortunio quiere descubrir. Eso creo que fue el reto más grande en Nocturlabios. Si bien ya habíamos hecho libros interactivos un poquito antes de que llegara el manuscrito de Frank, nunca uno que plasmara un lugar como tal, y eso en parte es trabajo de Erika, su ilustradora. Frank, ¿nos quieres contar un poco cómo fue trabajar las ilustraciones de este museo con Erika? Sí, claro. Eri no pudo estar aquí por compromisos profesionales, pero la verdad que yo le agradezco muchísimo a ella y en general al equipo de Nocturlabio por lo que hizo. Al ser un museo y un museo escrito, el principal reto era cómo llevar esas piezas a la imagen. Y Eri hizo un trabajo espectacular poniéndole forma a todas las esculturas, a todas las pinturas, a todos los objetos que aparecen en la exposición temporal, a todos los objetos que describen cada uno de estos cuentos. Particularmente tengo mis favoritos, estoy seguro que Lick también los tiene y que Scarlett tiene sus cuentos y sus ilustraciones favoritas, pero justamente yo le dije a Eri que la atmósfera me encantaría que fuera justamente oscura o de escala de grises, o con cierta penumbra, porque al ser un museo que va a describir desgracias de la diversidad humana, pues justamente la idea era crear esa atmósfera, y creo que esa atmósfera se puede mover muy bien en el gabinete de la propia portada, que tiene, por cierto, las salas, tiene las 3 salas en sí mismo, y que tiene este ambiente pues justo, grisáceo, denso, que a mí la verdad me encanta, porque justamente cuando salieron las primeras ilustraciones yo quedé muy emocionado, porque era justamente lo que yo quería describir y lo que yo estaba imaginando. Entonces, a pesar de que Eri, que es ilustradora de este libro, no pudo estar, pues toda la parte visual para que nosotros no solamente nos imaginemos las piezas, sino que las podamos ver, es fundamentalmente gracias a ella y gracias al trabajo justamente editorial. Ahora bien, yo siempre he pensado que una de las riquezas de la literatura está en que no solo las personas que estudian literatura escriben, hay abogados que escriben, hay veterinarios que escriben, hay médicos que escriben, ahí tenemos a Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, y ahora tenemos aquí a un historiador que escribe, un historiador que conoce de museos, que hace investigación, que se apasiona por temas históricos y que un buen día decide escribir este libro. Por supuesto, aquí está el Francisco escritor, pero ¿dónde está y cómo está, te preguntaría a ti mismo, el Francisco historiador y cómo conviven estas dos personalidades del mismo individuo? Es un reto. Cuando yo entré a la carrera de historia en la UNAM, justamente una de mis principales críticas a la historia era que en cierto momento, aparte de ser muy técnica, muy pesada, inclusive muy aburrida, era al mismo tiempo, o sea, toda la carrera me la pasé buscándole su utilidad. Todavía un poco me lo pregunto a veces, ¿cuál es la utilidad del historiador?
Y justamente en los últimos semestres de la carrera llegué a materias que mezclaban la historia con otras formas de expresión, como la literatura, como la difusión cultural en general, la divulgación cultural, y ahí encontré una estrecha relación, porque vamos, la historia fundamentalmente es narración humana. Entonces, nosotros como historiadores, pues fundamentalmente escribimos, contamos eso, historias. ¿Y qué mejor manera de contar historias que llevarlo al terreno de lo literario, de agarrar el conocimiento histórico, la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, que pueden encontrar en algunos cuentos de este libro, cosas importantes para la humanidad como el reloj de Versalles, no sé, otros ejemplos que pueden encontrar aquí, y contar historias a partir de ello. Contar historias que no necesariamente pasaron, pero que con esos mismos nombres o con esas mismas fechas o con ese mismo rigor histórico, pero que sin embargo, a pesar de que no pasaron como tal, sí pueden contarnos un poco acerca de la diversidad humana. Esa fue la intención, agarrar los conocimientos históricos y con ellos crear, retratar experiencias humanas en el tiempo. Porque eso es fundamentalmente la historia es experiencia humana en el tiempo. La historia se escribe y la historia se cuenta. Y por eso estoy muy emocionado de poder juntar aquí mis dos pasiones, que es la pasión de la carrera, que es la historia, pero por supuesto que la pasión literaria. Eso es algo que a mí me llena de emoción y que por supuesto que también van a poder encontrar aquí. Yo creo que además uno de los grandes atrevimientos y divertimientos de este libro es que tenemos mucha historia, pero también mucha ficción. Y llega un momento en que no sabemos si lo que nos está contando Francisco es real o se lo inventó. Porque hay textos donde se inventa una parte con una muy buena base histórica y entonces creemos que como el 90% de lo que nos cuenta es real, el otro 10% también lo será, pero Francisco juega con nosotros, se divierte jugando con nosotros y el reto del lector aquí es intentar descifrar que sí es real y que no lo es. Yo debo confesar que hay un cuento en particular que tiene que ver con un pintor que me puso a dudar mucho. Y a más de un lector que conocemos en común lo puso a buscar en Google si este personaje de verdad existió. Entonces nos invita a también desafiar lo que conocemos, a preguntarnos por qué le atribuimos a ciertos libros, esos que dicen historia con mayúscula, el carácter de verdad, y a los que dicen cuento o novela, un carácter ficticio. Creo que mucho de esto viene de un autor cuyo gusto compartimos, ya lo adelantábamos, Jorge Luis Borges, y me parece que ese gusto se convierte también en ganas de perpetuar ese tipo de juegos, y es un elemento lúdico con tu audiencia. ¿Cómo lo concibes tú? A mí me encanta. Yo llegué, por ejemplo, justo lo comentas, yo llegué a Borges en la pandemia porque pues no tenía nada que hacer y pues uno tiene que tener tiempo para poder entender a ese señor. Y justamente cuando me acerqué a Borges me percaté que él también se divierte mucho con el lector, que inventa personajes, pero que dice cosas que que cita el libro, la página, el legajo, la sección donde encontró esa información, y tú vas y le crees, porque eso es pues también los estudios de humanidades, ¿no? Que te citen exactamente dónde viene todo el contenido que tú puedes encontrar. Y justamente a partir de ahí como que me llamó mucho la atención las posibilidades que uno tiene como escritor de poder jugar no solamente con las palabras o no solamente con las historias, sino jugar también con las personas que van a leer el museo y que se van a enfrentar ante la posibilidad, digamos, de que hay personajes que están muy estrechamente vinculados entre sí, personajes que conocemos muy bien y que esos personajes conversan y hablan con otros personajes que no existen. Y esas son las posibilidades que uno tiene también como escritor, jugar todo el tiempo, y que con las palabras, con las historias, con el propio libro, tomárselo como eso, como una diversión, porque eso también es la literatura, es una forma de expresión que sirve para entretener, para divertir. Y no solamente sirve para divertir y entretener al lector, sirve para divertir y entretener también a quien escribe. Si no, no lo haríamos, vaya. Entonces creo que eso es un gran valor agregado. Ahora, Fran, también te preguntaría, ¿por qué, cómo definirías tú los infortunios? ¿Qué es un infortunio para ti? ¿Y por qué
cuando todos estamos quizá deseando un poco de alegría en esta vida, hacer un museo de los infortunios. Como ya había dicho, el hecho de que yo llegué a escribir acerca de tristeza o de nostalgia, primero por Mero Occidente, porque todos los finales tenían que ver con eso, y después ya planeado, cuando quería hacer justamente ya la idea del museo, yo no sabía ponerle museo de qué. ¿El museo de qué? El museo de la tristeza, pues se va a ver bien raro, ¿no? Nadie lo va a comprar, ¿no? ¿Quién quiere comprar tristeza en su vida? Entonces, ¿qué más puedo ponerle de nombre? Y coincidí con que estaba limpiando mi biblioteca virtual y llegué a un libro que es de un historiador medieval, bueno, un historiador de la Edad Media que se llama Johann Huizinga, que en el otoño de la Edad Media, en cierta parte, él dice, bueno, hablando de la Edad Media, está en el epígrafe inclusive del museo, él dice que son los infortunios los que pasan a la historia. Un infortunio es una desgracia, es una desventura, es un episodio triste de la humanidad, y que en la historia de la humanidad recordamos muchas más veces las cosas infortunadas, las cosas desventuradas, las desgracias, que las alegrías. Y me hizo mucho sentido, porque estamos todo el tiempo acostumbrados a que todo lo que tenemos que consumir es felicidad, 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 y estamos así, nos bombardean de felicidad en todos lados, en redes sociales, en lo que leemos, en lo que cantamos, yo qué sé. Y está bien a veces consumir contenido que, pues más allá de la reflexión, te invita a sentir otro tipo de emociones, entre ellos la tristeza y la nostalgia. Por eso me atreví a escribir la mayor parte de los cuentos de infortunios, y ahí está, porque son los infortunios los que pasan a la historia, tanto o más que las felicidades. Ahora, quizá hay un texto que tiene un poco de tristeza y a la vez de alegría, porque recuerda los mejores momentos con una pareja y a la vez se lamenta de que esto haya terminado. Es uno de mis favoritos, Andrea o la teoría aditiva del color. Y si a ustedes les parece, se lo leemos a tres prodigiosas voces que tienen ustedes el placer de escuchar hoy. Comienza esto así, Andrea o la teoría aditiva del color. La vie en couleur. Poco después de mi ruptura con Andrea, exnovia de la preparatoria, mi madre me encontró haciendo importantes esfuerzos para continuar con mi vida. Entró a mis aposentos mientras el televisor pasaba una repetición más de America's Got Talent. Una aficionada al canto intentaba deleitar al público con una versión bastante promedio, bueno, en realidad mediocre, de La Vie en Rose. Después de 4 minutos de ukulele, voz y pánico, la interpretación rondó en lo regular, pero para alguien en mi situación resultó celestial. Con Andrea atravesada en mi corazón y en mi cabeza, comencé a llorar por 13ª vez en la semana. Era miércoles. Y mi madre, compadeciéndome, soltó uno de los más grandes clichés de la historia para consolar a un roto. Mereces estar con una persona que llene tu vida de color. Las personas que escupen barbaridades de esta calaña deberían pensar 2 veces en sus palabras de aliento antes de creer que tu vida de color implica necesaria y únicamente felicidad, prosperidad y cuanta cosa se desea en Año Nuevo. No todas las tonalidades traen armonías. Algunas, por el contrario, afligen e inquietan. Mi familia nunca asimiló mi relación preparatoriana, pues consideraban que mi pareja no traía paz, sino muchos problemas. A diferencia de lo que creía mi madre, Andrea sí fue color en mi vida. Bueno, colores. Primarios. Andrea y yo fuimos una paleta de colores primarios con la que dábamos forma a la obra de arte que teníamos en común. Por supuesto, y como en cualquier otra relación, lo nuestro comenzó con un pincelazo de bellísimo color amarillo. Curiosamente, nos conocimos en una clase de arte y ese día hablamos de todo menos de las malditas teorías del color. Tras 4 clases y 3 tareas no entregadas, aceptó comer conmigo en el lugar más cercano al plantel, digno de cualquier fondo estudiantil, barato, rápido y no tan bueno. Ahí le confesé que estaba perdidamente enamorado de ella y que me encantaría iniciar una relación seria, pues en aquel momento todo lo que sentía era amarillo puro.
siempre. De pocas palabras, respondió monosilábicamente con un sí a mi propuesta. Y comenzaron las 3 semanas más alegres y joviales de nuestra relación. Risas aquí, juegos allá, abrazos y cursilerías. Aquella felicidad tan distante hoy en día. Nuestra amarillez fue subiendo de tono y haciéndose más cálida, hasta que se combinó con nuestras siguientes pinceladas, cada vez más intensas. Terminamos por inundar nuestra obra de un rojo candente. El deseo se apoderó de nosotros como la pintura lo hacía de los lienzos que arruinábamos en nuestra clase de arte. Andrea despertó en mí el color rojo vivo más penetrante que puede haber, y acto seguido comenzó nuestro idilio pasional. Entre besos y caricias, el reloj seguía su curso y nuestras aventuras aumentaban considerablemente. Cada una de ellas relataba una nueva historia que contar. La cúspide de nuestra rojo pasión llegó en aquella matiné de lunes cuando nos echaron del cine por no ver el film. Tras un par de errores perfectamente evitables de mi parte, resultó que no era partidaria del apego ansioso. Nuestra pintura roja se acabó y, renuentes, decidimos continuar nuestro arte con el único color de la paleta que nos quedaba. Los siguientes meses llenábamos espacios en blanco, con un calmo y tranquilo azul marino, como el mar en bonanza. Nuestra relación adquirió un ambiente imperturbable, lo que si bien en un comienzo fue positivo, se volvió tremendamente aburrido. Esto nos permitía coexistir en paz, aunque significaba apartarnos de todos los riesgos, tentaciones y atracciones que podían existir. En realidad, nuestro azul calmo era un disfraz de otro azul mucho más preocupante, el azul triste. ¿Qué podíamos hacer ante una pintura cuyos colores primarios habían sido dominados por el azul? Ausencia. Tras 8 meses en los que tuve el honor de pintar a su lado en una misma dirección, Andrea y yo terminamos nuestra obra de arte. Una tarde decidimos que el último trazo había llegado y que lo mejor era separar nuestros caminos. El resultado final fue un peculiar autorretrato dadaísta de nosotros viendo directamente hacia el espectador. Las pinceladas eran profundamente diferentes. Mientras algunas parecían hechas con el mayor cuidado posible, otras parecían lanzadas con coraje y resentimiento. Por supuesto, aquella pintura era buena, aunque no era la obra maestra de nuestras vidas. Aún faltaba mucho por pintar. Sin embargo, aquel primer resultado parcial provocó en Andrea una tristeza grandísima. Con el fin de que no quedase ni un ápice de recuerdo, procedió a rasgar el lienzo hasta reducirlo a un manojo de tiras irregulares, a punto de ser incendiadas por la gasolina y el olvido. Comprendo que tenía detalles, pero otra cosa es que la rasgara y la quemara hacia las cenizas. La teoría aditiva, o era la sustractiva, malditas teorías del color, nos indica que la ausencia de colores primarios origina el negro. El negro es, entonces, no solo la ausencia de color, sino también la ausencia de luz. Sin pintura en mi paleta y con todos mis primarios invertidos en una obra reducida a cenizas, lo único que me quedó fue un color negro penumbra, aún más oscuro que el negro convencional. Ese negro me acompaña desde que Andrea se marchó para jamás volver. Se ha vuelto mi más entrañable amigo y mi más incesante perseguidor. Andrea llenó mi vida de colores y con su partida se los llevó todos, dejándome la ausencia. Acaba de concursar un latino en America's Got Talent. Nos invitaba a cantar con él y, citando al poeta, pintarnos la cara con color esperanza. Impasible, apagué el televisor y cerré los ojos. Cuando menos quisiera ser gris, como antes de que llegara Andrea. Gracias. Ahí tenemos a un Francisco que no solo es historiador, que no solo es curador, que no solo es director del museo, que no solo es fundador del museo, que no solo es el cajero del museo, sino un Francisco que sabe de colores y que nos deleita con un intento de respuesta a de qué color son nuestros sentimientos, ¿no? Si les tuviéramos que poner un color, ¿con qué color habríamos amanecido hoy? ¿Con qué color nos iremos a acostar esta noche? Yo quisiera hacer una breve ronda de preguntas, una especie de ping-pong, poniendo a Francisco a prueba para ver qué tan rápido nos puede contestar algunas preguntas sobre su libro. ¿Les parece que hagamos eso? ¿Sí? Venga. ¿Cuándo empezaste con este libro? 2020. ¿Cuándo terminaste?
Describirlo. 2024. 2 años. 4. 20 y 24, claro. Sí. Soy historiador y escritor, no matemático. Tu texto favorito, Panegírico para Eduardo. el que más te costó trabajo. Sobre el arte y la polémica, Sapere Aude, que ahora se llama Sapere Aude. Okay. El personaje con el que más te encariñaste. Eduardo Miño. Un personaje que odies. Sebastián Blackfeld. Algo que agregarías al libro si pudieras ahora mismo. Otro cuento, quizá. Otro cuento, quizá. Bien. Vamos a quedarnos ahí si les parece, porque a mí me gustaría explorar algunas de estas respuestas. ¿Por qué amas a Miño y por qué odias a Blackfeld. Venga. A Miño rápidamente lo amo porque es un personaje entrañable del folclore chileno. No les voy a hablar mucho acerca de él para que se queden con la espina de leer el libro, pero Eduardo Miño es una persona que renunció a todos sus valores, renunció a toda su vida en la tierra para poder defender su causa. Él era era un obrero de una fábrica de asbesto en Chile, que después de un tiempo, harto de las condiciones laborales, se prendió a sí mismo fuego en el Palacio de la Moneda de Chile como acto último de protesta en 2001. Y esa, digamos, imagen sigue tan latente en mí que decidí escribirle un cuento con todo el respeto que él merece y con toda la profundidad que puede tener su caso, y por eso le tengo un profundo cariño tanto a él como precisamente a su cuento, que se llama Panegírico para Eduardo. Por otro lado, a Blackfeld, ¿por qué lo odio? Yo creo que ese es a un nivel más técnico, porque me costó mucho trabajo hacer que funcionara este personaje. O sea, me cansé de hacer que funcionara, y fueron muchos diálogos los que intenté y que no resultaron. Aquí Scarlett y Elick pueden desmentirlo mejor que nadie. Creo que cuando llegué al final con Blackfeld, pues estuve muy contento, pero me costó. Me costó tanto a él, como a su padre, como a la Revolución Francesa. Eso ya lo verán cuando tengan en sus manos el libro. Hablabas también del cuento que te costó más trabajo. Cuéntanos por qué ese. Justo, Blackfeld, por lo mismo, por los diálogos. Este cuento está ambientado en la Revolución Francesa, y al ser de la Revolución Francesa todo tenía que encasillar perfectamente. Uno, porque pues cada detalle es importante, y dos, porque tengo TOC, entonces si no todo encasilla perfectamente, pues me vuelvo loco con los detalles y los personajes. Entonces fue muy difícil hacer que hablaran como personajes del siglo XVIII. Si lo logré o no, bueno, ustedes tendrán la mejor opinión al respecto, pero cuando terminé me enorgullecí mucho al ver el resultado final, solamente que me costó mucho trabajo, a pesar justo de lo que hablamos de el ser historiador y demás, llegar a ese momento final. Fran, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad. Usualmente cuando alguien dice en su familia, quiero ser escritor, es, ay, mi hijito, ¿estás seguro? ¿Por qué no estudias medicina, ingeniería, derecho de perdida? Nos pasa también a los historiadores, y luego un historiador escritor creo que es como el doble, ¿no? Pero hoy está aquí muy buena parte de tu familia, y es precioso ver eso, que haya venido sobre todo desde la Ciudad de México hasta acá a verte. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo ha sido en el seno de tu familia tu proceso de escritura? Esas tardes que tú estás escribiendo y alguien te pregunta qué estás haciendo, estás escribiendo, ¿cómo lo toman ellos? Bueno, es una pregunta muy, muy importante para mí. Pues quiero agradecer también, aprovechando el comercial, pues a mi mamá que está aquí presente, a mi papá que está presente, a mi hermano, a Moni, te amo, los amo a todos. Gracias por estar aquí desde Ciudad de México. Fue difícil llegar, pero pues aquí estamos. Y en realidad no me pasan esos clichés. Mi familia siempre me ha apoyado para escribir, para ser historiador, para dedicarme a lo que yo quisiera. Siempre me han dicho que lo haga con todo gusto, que eso es lo más importante. Y me han apoyado en todas mis locuras. Cuando estoy, según yo, a punto de escribir el cuento ideal para el museo, era como, no, a ver, Francisco está escribiendo, vamos a darle chance.
la casa es pequeña, entonces intentan no hacer ningún ruido, intentan no meterse con el proceso de escritura que según yo estoy llevando a cabo. Y me apoyan mucho, siempre lo han hecho y siempre lo harán, estoy seguro, no tengo duda alguna. También está aquí mi tía Balbina, mi tía Mari, que están aquí, que a lo mejor el proceso de escritura lo han llevado un poquito más de lejos, pero también me apoyan junto con todos los tíos y demás. Entonces es una pregunta muy bonita, qué bueno que le hiciste, y sí, aprovecho pues para decir eso, que no hay clichés con esta familia, y que al contrario, todo el agradecimiento y todo el amor, porque sin ellos probablemente no estarían aquí escuchándome hablar del Museo de los Infortunios. Bravo, ¿no? Bravo. Ya ven, Fran es muy agradecido con todas las personas que están cerca de él. Yo por eso los invito a que vayan preparando alguna pregunta, un comentario para cuando terminemos esta ronda de entrevista. Y mientras tanto, mientras ustedes piensan en algo que decirle a Fran, no todos los días tenemos un historiador escritor inaugurando el museo. Quisiera también preguntarte, dado que elegiste estas dos vías, la de la historia, la de la escritura, que no son caminos sencillos, ¿qué le dirías a un historiador o a un escritor que está por empezar o que quiere hacerlo pero todavía no tiene la suficiente confianza para ello? Escribir, o sea, que no tenga miedo en mezclar, y que si alguien sea historiador o politólogo o comunicólogo o lo que sea y quiere escribir un cuento, se puede, se vale y es muy bonito, y que justamente la carrera que haya estudiado le puede ayudar a hacer cuentos impresionantes de su tema, y escribir es crear, y no hay quizá nada más bonito en la vida que crear algo desde cero y mostrárselo a la gente que ama y después al mundo entero, y es eso, que no deje de escribir, y que aunque parezcan disparates en su cabeza, una vez que agarra la pluma y comienza a escribir, o la computadora, después cobra sentido, y cobrará sentido. Yo lo estoy viviendo el día de hoy, que cobrará sentido. Mientras siguen ustedes preparando preguntas y comentarios para Francisco, también quisiera preguntarte qué viene... Bueno, a ver, dos cosas. Una que creo que es una pregunta muy común de parte de quienes escriben cuentos es: ¿cómo supiste que este libro ya estaba listo? Y no tienes esa sensación, o la tuviste antes de publicar el libro, de no, todavía le falta otro cuento. No, es que le podría agregar. No, ¿qué tal si mañana, o en un mes, o en un año, digo, este cuento tendría que haber entrado aquí? ¿Cómo es para ti? En cierto momento fue como probablemente si siguiera podría seguirle añadiendo cosas, pero ya creo que aquí se debe parar, aquí es suficiente. Y ya está, o sea, es un sentir que vino desde dentro, de decir, ya lo leí 3, 4 veces, ya está armado, ya otro cuento sería mover todo el orden, porque tienes ciertas secciones que tienen ciertas páginas, ya está, no sé, ya empezó un proceso de edición con Nocturlabio, con Scarlett, ya lo están leyendo en primeras, o sea, ya no puedo añadirle 1000 cosas, ya están las ilustraciones, pues, Eri ya las está pensando, entonces ya no puedo añadirle o quitarle nada sustancial. Yo creo que en ese momento dije, está listo, como venga, y si encuentran alguna fe de ratas, bueno, pues ya en la otra edición se verá. Y la otra pregunta que quiero hacerte tiene que ver con ¿qué estás pensando ahora como proyecto? ¿Estás escribiendo algo nuevo? ¿Hay algo ahí en proyecto? Si eres de los que quieres decir, bueno, hay escritores que dicen, no, hasta que esto sea una realidad no le cuento nada a nadie. No. No, la verdad que sí estoy escribiendo cosas salteadas tal vez. Soy muy fan de lo conceptual, me gusta mucho escribir cosas que tienen que ver con lo mismo dentro de un libro. Digo, un museo hecho libro es un ejemplo. Me gustaría mucho estoy escribiendo también cuentos que tienen que ver con la lotería, o sea, que cada tarjeta de lotería sea una minificción. Me parece una idea muy, muy divertida para mí. Estoy escribiendo cuentos que le dan la vuelta a los relatos bíblicos tradicionales. Ejemplo, ¿qué pasaría si conoceríamos la historia, pues no sé, de Sansón y Dalila desde la perspectiva de Dalila? O sea, me gusta mucho jugar con la otra versión de los hechos, con la visión de los que no pudieron contarla. Y bueno, esperemos pronto FENAL nos vuelva a abrir sus puertas para otro de esos proyectos. Estoy por pedirle una última cosa a Francisco, mientras todos ustedes tienen sus preguntas y comentarios. ¿Tu familia está aquí?
pero mencionabas también a Moni. Y creo que hay un texto que es de los que a mí me parecen más conmovedores y más bonitos, y tal vez aquí la Feria Nacional del Libro del León sea el mejor lugar para leerlo. ¿Nos lo compartirías? Sí, claro que sí. Les cuento, este texto, todo mi libro estaba ya casi terminado. Moni es mi novia, está sentada aquí enfrente, y cuando le presenté un poco la idea, me dijo que por qué todos los finales tenían que ser tristes, que qué me pasaba, que si no era feliz en la vida o qué. Y me obligó un poco, bajo presión, a escribir, aunque sea una minificción, que no fuera un infortunio. Y de ahí nació precisamente Primera Vez, que les voy a leer en este momento, que es una minificción que escribí justamente en el proceso final de la edición. Primera Vez. Para Mónica, que, tal como esta ficción, es amor entre los infortunios. Seamos nuestra primera vez. La primera vez que rompamos con los estereotipos que implican estas dos palabras, porque no siempre significa el cliché carnal en el que todos pensamos en primera instancia. Quiero que seas la primera persona a la que acaricio con la seguridad de que cada movimiento de mis manos es amado y valorado. La primera escapada de la ciudad con alguien por un fin de semana. La única ocasión en la que puedo bailar sin advertir las miradas a mi alrededor. Mi debut en la exigente disciplina de contarnos cada detalle de nuestro día a día. La inauguración de un álbum con los brindis de cada una de nuestras citas. Déjame ser el comienzo de una discusión constructiva, de una risa honesta y de una lágrima emotiva. Quiero coleccionar tus primeras veces, porque tú ya tienes las mías. Tienes mi primera entrada a un acuario, mi primera cena romántica y mi primer disfraz de dos. Eres la primera vez que quiero escribir de amor. ¡Ay! ¡Bravo! Te amo. Pues después de esto y además habiendo revelado tanta intensidad romántica, Francisco está a su disposición. Quiere decir algo, comentar, preguntar. Aprovechen, hoy es gratis. No cobra nada Francisco, tampoco va a cobrar por los autógrafos. ¿Quién quiere decir algo? Preguntar. Venga, no sean tímidos. Si él ya leyó esto último, Simón ya lo escuchó además. ¿Quién dice yo? Venga, venga. ¿Alguien? Sí, de ese lado. Un segundo. Tenemos... Bueno, primero que nada, muchas felicidades, Fran. Qué bonito libro y cuánta emotividad, de verdad. A pesar de que, como bien dice el título, son infortunios. Bueno, yo comparto contigo que somos historiadores y por lo mismo quiero preguntarte, por ejemplo, para hablar como de ciertas secciones donde tiene obras de arte, como pintura, escultura, ¿te informaste de algo? ¿Te contactaste con personas expertas en el tema? Porque me imagino que también es complicado hablar de esto, ¿no? Sí, totalmente. Rápidamente, por ejemplo, con las pinturas, fue un clavadazo en la historia del arte. Tengo amigos, amigas que estudian historia del arte y que me dieron mucha luz al respecto, particularmente en una obra que tiene que ver justamente con una pintura dadaísta o demás cosas. Bueno, son cosas que fui aprendiendo tanto en la carrera, porque sí tomé algunas materias, de historia del arte, pero también porque pues tengo amigos que me ayudaron mucho. En las esculturas no tengo amigos escultores, me clavé de lleno en internet buscando artículos, documentos, sabiendo cuál es el orden de la escultura. La verdad que sí me siento orgulloso de que está trabajado, tiene cierta precisión. Si lo lee algún escultor, disculpe las omisiones, pero en general, para alguien que quiera aprender mucho sobre esculturas, pinturas, sí tiene cierto rigor, porque no sería nada una narración si no hay una investigación de fondo, y eso es algo de lo que me puedo enorgullecer, que el museo no está hecho a la deriva, tiene rigor y tiene, por supuesto, toda una construcción no solamente literaria, sino también artística, justamente. Entonces, muchas gracias. Gracias. ¿Quién más? Venga. No sean tímidos. Sí, de ese lado. No sé si alcance, sí. ¡Oh, qué micrófono! Hola, buenas noches. Me llamo Patti. Esta es una pregunta para Fran. Y mi pregunta es, ¿cuál ha sido tu mayor infortunio para llegar a este momento? Qué pregunta. Gracias, Pati, gracias por estar aquí. Mi mayor infortunio.
Yo creo que podría ser un infortunio pues grandote en el sentido de la palabra, que es pues toda la pandemia. Yo creo que en la pandemia y la post-pandemia vi partir a mis abuelos, y eso es un infortunio enorme para mí, es un dolor emocional muy grande. A mi abuelo, mi abuela materna, mi abuela paterna, pues es quizá ese infortunio el mayor de mi vida. También porque también gracias a Dios no he tenido muchos de los cuales pueda simbrarme, y creo que eso también me hace sentir muy agradecido de poder escribir también justamente sobre la diversidad humana, en cuanto a la tristeza, la nostalgia, sin necesidad quizá de sentir a fondo algo tan directo, más que justo lo que comento de mis abuelos y de la pandemia en general, que nos trastocó a todos, creo que no solo a mí. Y pues ya, muchas gracias por tu pregunta. Gracias. Tenemos tiempo para una última pregunta, un último comentario, una última felicitación para Francisco. ¿Quién dice yo? Antes de decretar el fin y pasar al stand de Nocturlabio, que está de este lado. Pabellón 6, están 17, 617. O más fácil, sigan a Francisco tan pronto como termine esta presentación para poder adquirir su libro y que se lo lleven firmado. ¿Alguien más antes de eso? Sí, Moni, aludida. Bueno, qué bonito cuento, no lo había leído, no me habían dejado. ¿En Fue una serio? sorpresa para mí, muchas gracias, qué bonito. Y yo siempre te he preguntado por qué infortunios, pero me gustaría saber si ves belleza en los infortunios o le ves algo, un brillito, algo especial en los infortunios. Sí, muchas gracias por la pregunta y por estar aquí en general. Sí, totalmente. La tristeza, la nostalgia es parte de la vida, y si te sentiste feliz, pues es hermoso, pero después te vas a sentir triste. ¿Y qué quiere decir eso? Que en algún momento te sentiste feliz, y es bonito. Es bonito saber que puedes experimentar cualquier cantidad de emociones y estar enojado y feliz y triste y cariñoso, y es tener miedo, es parte de estar vivo, no todo es estar alegre todo el tiempo, y justamente creo que detrás de todo eso hay mucha belleza. Hay belleza no solamente en los infortunios o en la tristeza, sino en las emociones en general, incluyendo por supuesto la alegría. Y ya, muchas gracias. Gracias. Si no hay nadie más, pues Scarlett, gracias como editora por permitirnos tener este libro entre nuestras manos, por traerlo aquí a León. Francisco, gracias por escribirlo, gracias por deleitarnos con esta presentación. Y sobre todo, muchas gracias a todos ustedes por hacerse el tiempo de venir a escuchar sobre libros en este espacio tan importante que es la Feria Nacional del Libro de León. Gracias de verdad. Estamos seguros de que van a disfrutar este libro, cada uno de sus cuadros, de sus esculturas, de sus momentos fugaces. Y así que sigan ahora mismo a Francisco, que irá al stand de Nocturlabio para firmar ahí todos los libros que quieran para ustedes mismos y para regalar a toda su familia, a todos sus amigos, porque no se van a arrepentir. Este es un librazo. Ya viene Navidad para que regalen ahí. Viene Navidad, sí, ya está muy cercano. Muchas gracias a todos. Felicidades, Francisco. Gracias amigo, gracias Lick, gracias Scarlett, y los vemos en el stand del Nocturlabio para que les pueda firmar su ejemplar. Felicidades.